por BS y la inductancia, ¿no es cierto? Entonces, al aplicar esto produce una tensión que al abrirlo, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos aplicando es la tensión BS más la tensión generada por la bobina, por lo tanto la tensión aplicada a la carga es mayor. Digamos, el principio son muy básicos, ya los van a hacer en el práctico, hay algunas prácticas, ¿no es cierto?, que de PSP que los van a ver. No tiene ninguna complicación, creo, el tema este. Y el otro tema que tenemos es protección de semiconductores, que es otro capítulo. Nosotros, los temas que hemos estado viendo han sido toda la parte de presentación de los semiconductores, después la transformación de la energía eléctrica a través de alguna forma, transformando continuo-continuo, continua-alterna, alterna-continua y alterna-alterna. Y ahora los vamos a proteger esos semiconductores. Habíamos dicho de que los semiconductores no toleran sobretensiones y sobrecorrientes elevadas, digamos. Por eso hay que proteger. ¿Qué es protegerlos? Bueno, protegerlos térmicamente, porque al estar conduciendo el semiconductor se produce un calentamiento por la circulación de la corriente a través de él. Por ejemplo, en los transistores bipolares, acuérdense que la mayor disipación de potencia es en la juntura de colector. ¿Por qué? Porque al tener una diferencia de potencial y una corriente circulando por él, hay una tensión, ¿no es cierto? Una potencia que hay que sacarla de la juntura. La forma, bueno, ya los vamos a ver. Otra es la protección contra el DVDT y el DIDT, que son a través de amortiguadores. El DVDT, ¿se acuerdan cuando vimos los tiristores? Que es una de las formas de dispararse no querida del tiristor. Cuando la tensión aplicada entre ánodo-cátodo es muy brusca, digamos. La variación de la tensión en el tiempo es elevada, se va a producir el disparo del tiristor, pero no porque yo lo desee, sino por esa variación brusca. Al igual que el DIDT también lo va, no solamente el problema del DIDT es que va a generar puntos de calentamiento en la juntura que lo van a romper, digamos. Por lo tanto, le tenemos el principio básico de los amortiguadores es que la tensión aplicada a los bornes, hacerlo suave, la aplicación esa, y la corriente, la variación de la corriente también hacerla suave. Es decir, ¿qué significa el suave? Que las velocidades de subida de la tensión y de la corriente y o de la corriente tienen que ser suaves. Ya los vemos a los amortiguadores. Después, estados transitorios por recuperación inversa. ¿Se acuerdan? Son los tiempos cuando se aplican corrientes o transitorios, darle tiempo al tiristor, ¿no es cierto?, o al semiconductor que retome el control. Otro de los problemas, los estados transitorios del lado de la alimentación o de la carga, también es exactamente el mismo problema. Y por supuesto, Emiliano Cragnolini levantó la mano. ¿Sí?
No te oigo. No, capaz que No. haya tocado, no, debo haber tocado mal. Ah, Bueno, perdón, hable. perdón. Y después, no hay problema. Y después con condiciones de falla a través de los fusibles. Es decir, proteger al semiconductor, ¿no es cierto?, por fusibles. Ustedes la parte de fusibles ya lo han visto más, ¿no es cierto? Pero es bueno hacerlo nota. Eh, ¿Cómo evitamos o cómo hacemos la disipación? A través, lo que nosotros vemos fundamentalmente es a través de disipadores, ¿no es cierto? Qué es un disipador? Como les decía, la generación de calor se produce fundamentalmente en las junturas, ¿no es cierto? Entonces, el semiconductor tiene una masa asociada, entonces hay que sacar el calor desde la juntura hacia el exterior. Entonces se puede hacer un parangón con una ley de Ohm, ¿no es cierto?, térmica, en el cual la diferencia de temperaturas entre la juntura y el ambiente es la diferencia de potencial. La potencia es a la corriente y toda la serie de resistencias asociadas. Esas tres resistencias que estamos ahí viéndolas, que es la suma de las resistencias, es la primera resistencia juntura cápsula, que es un dato del fabricante del semiconductor. Después, la resistencia térmica cápsula disipador y la resistencia térmica disipador ambiente. La resistencia térmica cápsula disipador es lo que nosotros ponemos como aislación, porque hay casos que necesitamos aislar el semiconductor del disipador, entonces puede ser una mica, o si no, de disminuir la resistencia de cápsula disipador a través de una grasa siliconada, ¿no es cierto?, de alguno de esos sistemas, y sobre todo por el hecho de tener en cuidado el armado mecánico de la unión del semiconductor al disipador. ¿Se acuerdan? Hay tres tipos de disipación de energía, ¿no es cierto?, que es por conducción, por convección y por radiación, ¿no es cierto? Bueno, la conducción es el método más eficaz, digamos, que se utiliza, y eso lo hacemos tratando de disminuir estas resistencias. ¿Cómo las disminuimos? Haciendo de que haya un buen contacto térmico entre el dispositivo, el semiconductor, y el ambiente, porque en definitiva lo que nosotros queremos sacar esa energía térmica es hacia el ambiente. Eso es por conducción. Por radiación es la menos eficaz, pero lo hacemos a través de la energía que irradia el disipador por el color que tiene. Por eso, y el otro sistema, por eso por conducción, ¿no es cierto?, es sobre todo el material que vamos a utilizar. Los materiales de los disipadores es fundamentalmente el aluminio. El aluminio y el cobre que son también los buenos conductores de electricidad, pero se utiliza fundamentalmente el aluminio por una cuestión de costo, y de peso y demás, ¿no es cierto? Entonces, y la transferencia de energía desde el disipador al ambiente es a través de la convección. ¿Qué significa eso? Es la circulación del aire a través del disipador. Por eso el disipador habitualmente tiene aletas, ¿no es cierto? Y se lo tiene que colocar
para la convección natural en forma vertical, las aletas, para que haya una circulación de corriente desde la parte inferior a la parte superior por una cuestión de convección natural. Cuando no se puede hacer eso, la convección natural, o no es suficiente, se hace por convección forzada, es decir, se le manda un forzador. Bueno, acá está representada las resistencias que les decía, y las formas ahí están definidas, las potencias y demás. Y lo que nosotros podemos tener, si no es suficiente la convección natural, hay que usarlo a través de un ventilador, hacer insuflar aire a través de aire forzado. Ahora, ¿hasta cuándo es, no es cierto, beneficioso? Bueno, acá nosotros tenemos la disipación de potencia en función del aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, es lógico, a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la disipación de potencia a través de estas dos curvas, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es, en estas otras dos curvas, es cuando le aplicamos la velocidad del aire, es decir, le aplicamos, le insuflamos aire, vemos que la temperatura va disminuyendo, y la disipación de potencia aumenta. Ahora, llega un momento en que por más que nosotros aumentemos la velocidad del aire, lo que se consigue de bajar la temperatura o de disipar potencia, bueno, se ralentiza, digamos. Al principio notamos que es bien brusca la bajada de temperatura y el aumento de la potencia disipada, pero llega un momento que por más que nosotros le demos velocidad, el rendimiento es más. Entonces, a través de estas curvas nosotros se puede ver cómo se puede hacer la disipación o sacar la potencia del disipador a través de la convección forzada. Cuando no se puede eso, hay que usar radiadores, ¿no es cierto? Entonces, vienen los radiadores, módulos de radiadores, que este es un ejemplo, ¿no es cierto?, en el cual la fuente de calor es el dispositivo, es el semiconductor, y tenemos una circulación de un fluido que en este caso puede o no ser forzado. Es lo mismo que sucede, ustedes han visto los transformadores, ¿no es cierto?, que tienen el aceite para liberar la energía de adentro de los arrollamientos. Entonces, puede ser una circulación natural, utilizando aletas de enfriamiento. Entonces, la fuente de calor es la que genera el dispositivo, el líquido refrigerante que saca la energía de ahí. Por supuesto que tiene que haber buenos contactos, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo, de que la conducción es la forma de liberar mejor el calor, y bueno, y lo liberamos a través de las aletas de enfriamiento, que volvemos a exigir o suponer, digamos, una cuestión de el material, que habitualmente estos son de aluminio, y cómo están orientadas las aletas, digamos. Y tiene que ser aluminio, y no, hay en algunos casos que en la práctica vemos de que ponen los semiconductores en una chapa de metal de hierro, y entonces eso es una burrada, digamos, porque tiene que ser, por algo se elige los disipadores de aluminio. Cuando se calcula la resistencia del disipador a ambiente, hay tablas en las cuales, digamos,
los semiconductores, los disipadores, va a depender del largo del perfil de aluminio que se vaya a utilizar. Digamos. Eso es en cuanto al enfriamiento, ¿no es cierto? Los disipadores. Hay cálculos más elaborados de los disipadores cuando se utiliza un enfriamiento, digamos, en función del tiempo. En caso de los amortiguadores, ¿no es cierto?, es para evitar los DVDT, ¿no es cierto? Tenemos acá algunos ejemplos de los tipos de amortiguadores, es decir, nosotros tenemos el tiristor, que es el que nosotros queremos proteger. El diodo, ¿se acuerdan que siempre tenemos un diodo en antiparalelo? Cuando nosotros aplicamos los inversores, teníamos siempre el diodo en antiparalelo para la circulación de la corriente cuando se corta el tiristor por la inductancia que tenemos. Y esto es los amortiguadores. El amortiguador fundamentalmente, en este caso los no polarizados, directamente tiene una RC, es decir, una constante de tiempo. El funcionamiento es muy simple, digamos, produce una constante de tiempo en la cual amortigua, por eso se llaman amortiguadores, la aplicación de la tensión en los bordes de los tiristores. Acá tenemos los dos tiristores en antiparalelo, por eso usamos no polarizados. Podemos usar polarizados, que son cuando ya usamos el capacitor y la red R1 y R con el diodo de 3, que lo aplica cuando está en conducción directa. Cuando no funciona esto, cuando el diodo de 1 está polarizado. Digamos, eso es la forma de funcionamiento. Y después los estados transitorios, cuando aplicamos esto es, tenemos, se me corrió, cuando aplicamos la tensión, esto ustedes lo habrán visto sobre todo en la fuente conmutada de las computadoras, ¿no es cierto?, a través de amortiguadores también, porque esto en definitiva es un amortiguador. Lo que nosotros estamos aplicando una tensión en el primario del transformador que, por supuesto, produce que estamos aplicando una tensión en el secundario BS y lo amortiguamos a través de RC. Digamos, este es el circuito equivalente. Digamos, no hay mucho. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar una constante de tiempo RC para la aplicación de la tensión en el secundario del transformador. Otra de las formas es utilizar diodos varicap. Ustedes los diodos varicap, no los varicap, los varistores y los diodos de selenio. Los varistores son las pastillas esas azules que habrán visto aplicadas en las computadoras. ¿Cuál es el funcionamiento? Funcionan exactamente, ¿no es cierto?, como un diodo C. Llegada que aplicamos una tensión, llega un momento en que se hace constante la tensión a los bordes del varistor. Entonces suprime las sobretensiones.
y el diodo de selenio, que también funciona de más o menos de la misma forma, nada más que al aumentar la tensión, es como si se disparara el diodo de selenio y la tensión aplicada pasa a ser una tensión muy baja. Esto lo vemos en esta curva, ¿no es cierto?, en la cual supera la tensión U sub E y después lo manda a U sub A, ¿no es cierto?, que es la tensión aplicada, digamos, remanente después de superar la tensión U sub E. Son las distintas formas de aplicar, esto tampoco no tiene, son Zener, y por último son las protecciones contra sobrecorrientes, que son los famosos fusibles, ¿no es cierto? Los tiempos de funcionamiento del fusible, que lo pueden ver en esta forma, ya ustedes los conocen, el funcionamiento del fusible tiene un tiempo de fusión, un tiempo del arco y el tiempo de despeje, que es la suma de los dos tiempos. Esta es la curva que se supone que va a ser la corriente de falla, ¿no es cierto? Va a llegar a un punto máximo, ¿no es cierto? Y en el cambio se va a producir la rotura del semiconductor. Al ponerle un fusible al semiconductor, en serie, por supuesto, la corriente llega a un cierto pico en el cual el I cuadrado T, es decir, la energía del fusible, tiene que ser menor, es decir, se supone que se tiene que fundir el fusible antes que se queme el semiconductor. No hay mucho, léanlo, ¿no es cierto? Acá están las distintas formas de protección. Indudablemente que esta es la protección completa en la cual la característica del dispositivo del semiconductor está permanentemente por arriba de la del fusible. Acá se va a quemar, esto es la corriente eficaz en ordenadas, y en abscisa tenemos el tiempo de funcionamiento en segundos. Se va a quemar mucho antes el fusible que el semiconductor. Pero en realidad no se acostumbra a esto, sino que se acostumbra a hacer a través de una protección, solo protección contra cortocircuito. Cuando tenemos una protección, una sobrecarga, funciona algún dispositivo electromecánico como una termomagnética que va a despejar y a proteger en este lado. Esta es la curva del disipador, ¿no es cierto?, en la cual el dispositivo en este caso está protegido desde 10 a la menos 2 a 10 a la menos 1, está protegido por el fusible, por eso el I cuadrado T, digamos, o la ruptura del fusible es anterior a la ruptura del semiconductor, y de aquí en 10 a la menos 1, en 1, 10 y 100 segundos, acá tenemos una protección lenta, digamos. Es la forma de protegerlo habitualmente. Pueden verlo en el capítulo, ahí está en los del Rashid, ¿no es cierto?, las distintas protecciones, pero no tienen ninguna. Bueno, acá las características que tiene que tener, por supuesto, el fusible, una que tiene que tener la corriente, ser capaz de circular la corriente que va a circular en forma habitual o normal, en forma continua. Tiene el I cuadrado T, el I cuadrado T es
proporcional a la corriente eficaz, el calor, ¿no es cierto?, de fusión del fusible, que tiene que ser menor que el I cuadrado T del dispositivo. Por supuesto que el fabricante de fusible y de semiconductores da todas estas características para el cálculo práctico, ¿no es cierto? Una vez que el fusible se rompe, bueno, tiene que ser capaz de aislar, digamos, de que no se aplique la tensión, ¿no es cierto? Y en condiciones normales, ¿no es cierto?, tiene que ser capaz de aguantar la tensión aplicada. Digamos, todo esto ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, la parte de fusible, ¿no es cierto?, y demás, no hace a la... Lo que sí acá, digamos, en la protección de los semiconductores, normalmente se utilizan fusibles NH, ¿no es cierto?, que son rápidos, digamos, menor que medio ciclo, porque, bueno, si demora mucho, si le ponemos un fusible de los fusibles lentos, ¿no es cierto?, se va a quemar primero el interruptor. ¿Estamos? Con esto creo que hemos terminado. Léanlo, ¿no es cierto? No lleva ninguna dificultad para entenderlo. ¿Alguna pregunta les ha quedado? ¿No? No. Ya van a ver en el práctico, van a hacer algunos cálculos de fusible, ¿no es cierto?, y de protección. Son dos temas, digamos, que en la parte práctica los van a seguir viendo, sobre todo los reguladores de continua a continua, ¿no es cierto?, y la parte de protecciones. Esto es apenas una introducción. El ingeniero Moreira también les da una introducción teórica de estos temas. ¿Alguna consulta? Bueno, con esto hemos terminado el programa de la materia.